Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan inesperado cuando mi marido, Alberto, me propuso que su primo Diego se quedara con nosotros por un tiempo. Diego acababa de pasar por un divorcio complicado y necesitaba un lugar tranquilo para recuperarse. Yo, como buena esposa, acepté sin dudarlo. Después de todo, ¿qué daño podría hacer tener a un familiar en casa por unas semanas? Diego llegó un sábado por la tarde con una pequeña maleta y una sonrisa encantadora. Desde el primer momento noté que había algo diferente en él. Tenía ese aire de chico malo que siempre me había atraído en secreto, pero que nunca había buscado en una relación seria. Sus ojos oscuros parecían esconder mil historias, y su voz grave enviaba escalofríos por mi espalda cada vez que hablaba. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Diego se instaló en la habitación de invitados y pasaba la mayor parte del tiempo leyendo o viendo televisión. Alberto y yo seguíamos con nuestra rutina habitual, aunque no pude evitar notar cómo la presencia de Diego parecía llenar un vacío que no sabía que existía en nuestra casa. Fue durante la segunda semana cuando las cosas comenzaron a cambiar. Una tarde, mientras preparaba la cena, Diego entró en la cocina y se ofreció a ayudarme. Trabajamos juntos en silencio, cortando verduras y preparando la salsa. En un momento, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo cuchillo. Sentí una descarga eléctrica recorrer todo mi cuerpo, y cuando levanté la mirada, me encontré con sus ojos fijos en los míos. «Lo siento», murmuró, pero no apartó la mirada. «No pasa nada», respondí sintiendo cómo el calor subía a mis mejillas. A partir de ese momento, comencé a ser más consciente de la presencia de Diego en la casa. Notaba cómo sus ojos me seguían cuando caminaba por el pasillo, cómo su voz se suavizaba cuando hablaba conmigo. Intenté convencerme de que solo estaba siendo amable, que era natural que buscara compañía después de su divorcio, pero en el fondo sabía que había algo más. Una noche, Alberto tuvo que quedarse hasta tarde en el trabajo. Diego y yo nos quedamos solos en casa y decidimos ver una película juntos. Nos sentamos en el sofá, manteniendo una distancia prudente entre nosotros. Sin embargo, a medida que avanzaba la película, sentí cómo esa distancia se iba acortando. En un momento, nuestros muslos se tocaron y ninguno de los dos hizo nada por separarse. Cuando la película terminó, nos quedamos sentados en silencio, conscientes de la tensión que flotaba en el aire. Diego fue el primero en hablar. «Gracias por dejarme quedar aquí», dijo en voz baja. «No sé qué habría hecho sin ustedes». «No tienes que agradecer nada», respondí, girándome para mirarlo. «Eres familia». Nuestros ojos se encontraron y por un momento sentí que el mundo se detenía. Diego se inclinó hacia mí y yo, en lugar de alejarme, me encontré inclinándome hacia él. Nuestros labios estaban a punto de tocarse cuando el sonido de las llaves en la puerta nos sobresaltó. Nos separamos rápidamente, justo cuando Alberto entró en la sala. «¿Qué tal la película?», preguntó inocentemente, sin notar la tensión en el ambiente. «Interesante», respondí, evitando mirar a Diego. «Creo que me iré a dormir. Buenas noches». Esa noche, acostada junto a Alberto, no pude dejar de pensar en lo que casi había sucedido. Me sentía culpable, pero al mismo tiempo emocionada. Hacía años que no sentía esa chispa, esa emoción que Diego había despertado en mí. Los días siguientes fueron una tortura. Diego y yo nos movíamos por la casa como dos imanes, atrayéndonos y repeliéndonos constantemente. Cada roce accidental, cada mirada furtiva, alimentaba el fuego que crecía entre nosotros. Intenté mantener las distancias, convencerme de que lo que sentía era solo una atracción pasajera, pero cada vez me resultaba más difícil. Una tarde, mientras Alberto estaba en el trabajo, Diego me encontró en el jardín, regando las plantas. Se acercó por detrás y sin decir una palabra, puso sus manos sobre mis hombros.
Debería haberme apartado, debería haberle dicho que parara, pero en lugar de eso, me recliné contra él, sintiendo el calor de su cuerpo contra mi espalda. «Esto está mal», susurré, pero mis palabras carecían de convicción. «Lo sé», respondió Diego, su aliento cálido en mi oído. «Pero no puedo evitarlo. No puedo dejar de pensar en ti». Me giré para enfrentarlo, dispuesta a poner fin a esta locura. Pero en cuanto vi sus ojos, toda mi resolución se desvaneció. Nos besamos con una pasión que me dejó sin aliento. Fue un beso desesperado, lleno de deseo reprimido y promesas silenciosas. Cuando nos separamos, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. En ese momento debería haber sentido culpa, remordimiento, pero lo único que sentía era una emoción vertiginosa, una sensación de libertad que hacía años que no experimentaba. A partir de ese día, Diego y yo comenzamos a vernos en secreto. Aprovechábamos cada momento en que Alberto estaba fuera o dormido para estar juntos. Nos encontrábamos en rincones oscuros de la casa, intercambiábamos miradas cargadas de deseo durante las cenas familiares, nos rozábamos accidentalmente al pasar por el pasillo. Cada encuentro era más intenso que el anterior, la adrenalina de lo prohibido, el peligro de ser descubiertos. Todo se mezclaba para crear una pasión arrolladora que nos consumía a ambos. Diego me hacía sentir viva, deseada, de una manera que había olvidado que existía. Una noche, mientras Alberto dormía, me escabullí hasta la habitación de Diego. Él me estaba esperando, y en cuanto cerré la puerta, me atrapó entre sus brazos. Hicimos el amor en silencio, ahogando nuestros gemidos para no despertar a Alberto. Fue intenso, apasionado, y cuando terminamos me sentí completamente agotada, pero extrañamente satisfecha. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, la culpa comenzó a carcomerme. Cada vez que miraba a Alberto, cada vez que él me sonreía o me besaba, sentía como si me estuviera ahogando. Él no merecía esto, no, merecía que lo traicionara de esta manera. Diego, por su parte, parecía cada vez más posesivo. Ya no le bastaban nuestros encuentros furtivos. Quería más. Comenzó a presionarme para que dejara a Alberto, para que huyéramos juntos. Pero yo no estaba lista para dar ese paso. A pesar de todo, seguía amando a mi marido, y la idea de destruir nuestro matrimonio me aterrorizaba. La situación llegó a su punto crítico durante una fiesta familiar. Toda la familia de Alberto estaba allí, incluidos sus padres y hermanos. Diego y yo habíamos estado intercambiando miradas durante toda la noche. La tensión entre nosotros era palpable. En un momento de la noche, mientras todos estaban distraídos con los juegos y la música, Diego me agarró del brazo y me llevó a un rincón apartado del jardín. Sin decir una palabra, me besó con una pasión que me dejó sin aliento. «No puedo seguir así», dijo cuando nos separamos. «Te quiero para mí, solo para mí». «Diego, por favor», supliqué, «aquí no. Nos van a ver». Pero él no me escuchaba. Sus manos recorrían mi cuerpo con desesperación, y a pesar de mi miedo a ser descubiertos, me encontré respondiéndole con la misma intensidad. Nos entregamos el uno al otro allí mismo, en el jardín, con el sonido de la fiesta de fondo y el peligro de ser descubiertos en cualquier momento. Cuando todo terminó, la realidad de lo que habíamos hecho me golpeó con fuerza. Me arreglé la ropa con manos temblorosas y volví a la fiesta, rezando para que nadie hubiera notado nuestra ausencia. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Los días siguientes fueron un infierno. La culpa me consumía, y cada vez que miraba a Alberto, sentía que mi corazón se rompía un poco más. Diego, por su parte, se volvía cada vez más insistente. Quería que tomara una decisión, que eligiera entre él y Alberto. Una noche, mientras cenábamos los tres, juntos, noté que Alberto estaba inusualmente callado. Cuando Diego se levantó para ir al baño,
Alberto me miró fijamente. ¿Hay algo que quieras decirme?, preguntó en voz baja. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Qué quieres decir?, respondí intentando mantener la calma. He notado cómo miras a Diego, dijo Alberto, y cómo él te mira a ti. ¿Está pasando algo entre ustedes? En ese momento tuve la oportunidad de confesarlo todo, de liberar el peso que llevaba sobre mis hombros. Pero el miedo me paralizó. No podía soportar la idea de perder a Alberto, de ver la decepción y el dolor en sus ojos. No seas ridículo, respondí con una risa forzada. Diego es tu primo, somos amigos, nada más. Alberto me miró por un largo momento, como si estuviera buscando la verdad en mis ojos. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, dijo, confío en ti. Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. La culpa me ahogaba, y en ese momento supe que tenía que poner fin a esta locura. Esa noche, después de que Alberto se fuera a dormir, me encontré con Diego en la cocina. Él intentó besarme, pero lo detuve. Esto tiene que terminar, dije con firmeza. No puedo seguir haciéndole esto a Alberto, él no se lo merece. Diego me miró con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? ¿Vas a fingir que lo que hay entre nosotros no significa nada? Significa mucho, admití. Pero Alberto es mi marido, lo amo y no puedo seguir traicionándolo de esta manera. Diego se pasó una mano por el pelo, frustrado. ¿Y yo qué? ¿Qué pasa con lo que siento por ti? Lo siento, Diego, dije, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Pero esto tiene que terminar. Por favor, creo que sería mejor si te fueras. Diego me miró en silencio por un largo momento y pude ver el dolor y la ira en sus ojos. Finalmente, asintió. Está bien, dijo en voz baja. Me iré mañana. Esa noche, acostada junto a Alberto, lloré en silencio. Lloré por la traición que había cometido, por el dolor que había causado, por la pasión que había experimentado y que ahora tenía que dejar ir a la mañana siguiente. Diego se fue sin decir una palabra. Alberto parecía aliviado de verlo partir y me preguntó si había pasado algo. Le dije que Diego simplemente sentía que era hora de seguir adelante. Las semanas siguientes fueron difíciles. Extrañaba a Diego más de lo que quería admitir y la culpa seguía pesando sobre mí. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a mejorar. Alberto y yo comenzamos a hablar más, a reconectarnos. Redescubrí por qué me había enamorado de él en primer lugar. Su amabilidad, su paciencia, su amor incondicional. Un día, mientras ordenaba el armario, encontré una nota escondida en uno de mis abrigos. Era de Diego. La abrí con manos temblorosas y leí: Querida mía, entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Duele, pero lo entiendo. Lo que tuvimos fue real, intenso, pero también prohibido. Sé que tomaste la decisión correcta, aunque me rompa el corazón admitirlo. Siempre te llevaré en mi corazón. Espero que encuentres la felicidad que mereces. Siempre tuyo, Diego. Leí la nota una y otra vez, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. Finalmente, la doblé cuidadosamente y la guardé en el fondo de un cajón. Era un recordatorio de lo que había vivido, de lo que había arriesgado y de lo que había decidido proteger. Esa noche, cuando Alberto llegó a casa, lo recibí con un abrazo largo y apretado. Él pareció sorprendido, pero me devolvió el abrazo con igual intensidad. Te amo, le dije, mirándolo a los ojos, más de lo que puedas imaginar. Él sonrió, esa sonrisa que siempre me había derretido el corazón. Yo también te amo, respondió. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. El amor que compartía con Alberto era fuerte, duradero, construido sobre años de confianza y comprensión mutua. Lo que había tenido con Diego había sido intenso y apasionado, pero también efímero y destructivo. A medida que pasaban los meses, el recuerdo de Diego se fue,
desvaneciendo poco a poco. Ya no sentía ese dolor agudo en el pecho cada vez que pensaba en él. En su lugar quedó una especie de nostalgia agridulce, un recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo todo. Alberto y yo trabajamos duro en nuestro matrimonio. Comenzamos a hacer cosas juntos que habíamos dejado de lado. Viajes improvisados los fines de semana, cenas románticas, largas conversaciones hasta altas horas de la noche. Redescubrimos la pasión que creíamos perdida y nuestro amor se hizo más fuerte que nunca. Un año después del incidente con Diego, Alberto me sorprendió con una propuesta. Quería renovar nuestros votos matrimoniales. Me emocioné tanto que no pude contener las lágrimas. La ceremonia fue pequeña e íntima, solo nosotros dos y nuestros amigos más cercanos. Mientras intercambiábamos nuestros votos, miré a los ojos de Alberto y vi todo lo que necesitaba: amor, confianza, seguridad. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta al elegirlo a él, al luchar por nuestro matrimonio. Esa noche, mientras yacíamos en la cama, Alberto me miró con una expresión seria. «Hay algo que necesito decirte», dijo en voz baja. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Acaso lo sabía? ¿Había descubierto mi aventura con Diego? «¿Qué pasa?», pregunté, intentando mantener la calma. Alberto tomó una respiración profunda antes de hablar. Cuando Diego estaba viviendo con nosotros, notaba cómo te miraba y cómo tú lo mirabas a él. Me quedé sin aliento, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Pero antes de que pudiera decir algo, Alberto continuó. Al principio intenté ignorarlo. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas, pero luego una noche los vi. Cerré los ojos, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse. Esta era la conversación que había temido durante tanto tiempo. Los vi besándose en el jardín durante la fiesta familiar, dijo Alberto. Su voz apenas un susurro. Me quedé en silencio, incapaz de encontrar las palabras. ¿Cómo podía explicar lo que había hecho? ¿Cómo podía justificar haber traicionado su confianza de esa manera? Lo siento, logré decir finalmente, mi voz quebrándose. Lo siento tanto, Alberto. Nunca quise, pero Alberto me interrumpió poniendo un dedo sobre mis labios. Déjame terminar, dijo suavemente. Cuando los vi, sentí que mi mundo se derrumbaba. Quería gritar, quería confrontarlos a ambos, pero no lo hice. Lo miré, confundida. ¿Por qué no? Alberto sonrió tristemente. Porque te amo y porque me di cuenta de que en parte era mi culpa. Me había vuelto complaciente en nuestro matrimonio. Había dejado de esforzarme, de mostrarte cuánto te amaba y te valoraba. Y cuando Diego llegó, con toda su novedad y emoción, bueno, puedo entender por qué te sentiste atraída por él. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que había hecho, ¿Alberto estaba tratando de entenderme? Pero eso no justifica lo que hice, dije, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. Te traicioné, Alberto. Te hice daño. Sí, lo hiciste, admitió, y dolió más de lo que puedas imaginar. Pero también vi cómo terminaste las cosas con Diego B. Cómo elegiste nuestro matrimonio por encima de la pasión que sentías por él. Y eso significó más para mí que cualquier error que hayas cometido. Me quedé sin palabras. Nunca había esperado esta reacción de Alberto. Había esperado ira, dolor, tal vez incluso el fin de nuestro matrimonio. Pero esto era perdón. Era amor en su forma más pura y desinteresada. No merezco tu perdón, dije entre sollozos. No merezco tu amor. Alberto me atrajo hacia él, abrazándome fuertemente. El amor no se trata de merecer, dijo suavemente. Se trata de elegir. Y yo te elijo a ti, con todos tus defectos y errores. Te elijo hoy y todos los días por el resto de nuestra vida.
Esa noche, Alberto y yo hicimos el amor con una intensidad que no habíamos experimentado en años. No era la pasión ardiente y peligrosa que había sentido con Diego, sino algo más profundo, más significativo. Era una reafirmación de nuestro amor, de nuestro compromiso el uno con el otro. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. La culpa que había estado cargando durante tanto tiempo finalmente se había disipado. En su lugar, sentí una profunda gratitud hacia Alberto y una determinación renovada para hacer que nuestro matrimonio funcionara. Los meses siguientes fueron de sanación y redescubrimiento. Alberto y yo asistimos a terapia de pareja, aprendimos a comunicarnos mejor, a expresar nuestras necesidades y deseos. Poco a poco, reconstruimos la confianza que se había roto. Un día, mientras paseábamos por el parque, Alberto me sorprendió con una pregunta. ¿Alguna vez piensas en Diego?, preguntó casualmente. Me detuve en seco, sorprendida por la pregunta. A veces, admití, honestamente, pero no de la manera que piensas. Pienso en él como un recordatorio de lo cerca que estuve de perder lo más importante de mi vida. Alberto asintió, apretando mi mano. ¿Sabes? A veces me pregunto qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Si hubieras elegido a Diego en lugar de a mí, nunca habría funcionado, dije con convicción. Lo que sentía por Diego era intenso, pero era una fantasía. No estaba basado en la realidad. Lo que tengo contigo, esto es real, es duradero, es el tipo de amor que puede soportar cualquier tormenta. Alberto sonrió, sus ojos brillando con emoción. Me alegra que pienses así, dijo, porque tengo una sorpresa para ti. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño sobre. Me lo entregó con una sonrisa misteriosa. Lo abrí con curiosidad y saqué 2 billetes de avión. Mi corazón dio un vuelco cuando vi el destino. París. ¿París?, exclamé mirando a Alberto con asombro. Él asintió, sonriendo ampliamente. Recuerdo que siempre hablabas de querer visitar París. Pensé que ya era hora de hacer realidad ese sueño. Además, ¿qué mejor lugar para una segunda luna de miel? Me lancé a sus brazos, besándolo con todo el amor que sentía. En ese momento, me di cuenta de cuán afortunada era. Tenía un esposo que me amaba incondicionalmente, que estaba dispuesto a perdonar mis errores y trabajar juntos para construir un futuro mejor. El viaje a París fue mágico. Paseamos de la mano por las calles empedradas de Montmartre, nos besamos en la cima de la Torre Eiffel, compartimos croissants en pequeñas cafeterías. Cada momento parecía sacado de un cuento de hadas. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante con vista al Sena, Alberto levantó su copa de vino. Por nosotros, dijo, por el amor que hemos compartido, por los obstáculos que hemos superado y por el futuro que nos espera. Choqué mi copa con la suya, sintiendo cómo las lágrimas de felicidad se formaban en mis ojos. Por nosotros, repetí. Mientras miraba a Alberto a los ojos, iluminados por la luz de las velas, sentí una oleada de amor y gratitud tan intensa que casi me dejó sin aliento. Este hombre, que había estado dispuesto a perdonar lo imperdonable, que me había amado a pesar de mis errores, era verdaderamente el amor de mi vida. En ese momento tomé una decisión. Nunca más daría por sentado nuestro amor. Nunca más permitiría que la monotonía o la rutina apagaran la chispa entre nosotros. Cada día me esforzaría por ser la esposa que Alberto merecía, por mantener viva la pasión y el amor que compartíamos. El resto de nuestro viaje en París fue como un sueño. Visitamos museos, paseamos por los jardines de Luxemburgo, navegamos por el Sena. Cada experiencia compartida fortalecía nuestro vínculo, creando nuevos recuerdos que reemplazaban los dolorosos del pasado. Una tarde, mientras descansábamos en nuestro hotel después de un largo día de turismo, Alberto me miró con una expresión seria. Hay algo que he estado pensando, dijo, algo que quiero proponerte.
Mi corazón se aceleró, preguntándome qué podría ser, qué es. Pregunté, quiero que tengamos un hijo, dijo Alberto, sus ojos brillando con emoción. Creo que estamos listos para dar el siguiente paso en nuestra vida juntos. Me quedé sin aliento. Un hijo. Era algo que habíamos discutido vagamente en el pasado, pero nunca nos habíamos sentido realmente preparados. Pero ahora, después de todo lo que habíamos pasado, después de haber renovado nuestro amor y compromiso, de repente parecía perfecto. Sí, dije, sintiendo cómo las lágrimas de felicidad corrían por mis mejillas. Sí, quiero tener un hijo contigo. Alberto me abrazó fuertemente, y en ese momento sentí que nuestro futuro se extendía ante nosotros, brillante y lleno de posibilidades. Regresamos de París con una nueva energía y un propósito renovado. Los meses siguientes fueron un torbellino de emoción mientras intentábamos concebir. Cada prueba de embarazo negativa era un pequeño golpe, pero nos manteníamos optimistas, apoyándonos mutuamente en los momentos de duda. Finalmente, después de 6 meses de intentos, vi las 2 líneas rosadas que cambiarían nuestras vidas para siempre. Cuando le di la noticia a Alberto, su reacción fue de pura alegría. Me levantó en sus brazos, girando conmigo por la habitación, riendo y llorando al mismo tiempo. El embarazo fue una experiencia maravillosa y aterradora. Alberto estuvo a mi lado en cada paso del camino, asistiendo a todas las citas médicas, frotando mis pies hinchados, satisfaciendo mis antojos a altas horas de la noche. Su amor y apoyo, incondicionales, me recordaban constantemente cuán afortunada era. Una tarde, mientras decorábamos la habitación del bebé, Alberto se detuvo de repente, con una expresión pensativa en su rostro. ¿Sabes?, dijo, a veces pienso en cómo las cosas podrían haber sido diferentes, si no hubiéramos superado, bueno, ya sabes. Supe inmediatamente a qué se refería Diego la aventura, el casi fin de nuestro matrimonio. Yo también pienso en ello, a veces, admití. Pero luego miro a nuestro alrededor, veo todo lo que hemos construido juntos y me doy cuenta de que todo sucedió exactamente como debía suceder. Alberto asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. ¿Sabes? Nunca te lo dije, pero hubo un momento, justo después de que Diego se fuera, en que consideré dejarte. Su admisión me sorprendió, pero no tanto como podría haberlo hecho en el pasado. Habíamos llegado a un punto en nuestra relación donde podíamos hablar abiertamente sobre estas cosas sin miedo o resentimiento. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, pregunté. Suavemente Alberto se acercó a mí, poniendo una mano sobre mi vientre hinchado. Tú, dijo simplemente, la forma en que luchaste por nosotros, por nuestro matrimonio, me di cuenta de que lo que teníamos era demasiado valioso para tirarlo por la borda. Y ahora, con este bebé en camino, sé que tomé la decisión correcta. Lo abracé fuertemente, sintiendo cómo las lágrimas se formaban en mis ojos. Te amo, susurré. Más de lo que puedas imaginar, yo también te amo, respondió Alberto, besando mi frente. Nuestra hija, Sofía, nació en una cálida mañana de primavera. El momento en que la pusieron en mis brazos, sentí que mi corazón se expandía de una manera que nunca había experimentado antes. Miré a Alberto, que lloraba abiertamente mientras sostenía la pequeña mano de nuestra hija, y supe que nuestra familia estaba completa. Los años pasaron y nuestra vida se llenó de los altibajos normales de la paternidad y el matrimonio. Hubo noches sin dormir, discusiones sobre pañales y guarderías, momentos de frustración y agotamiento, pero también hubo risas, abrazos, primeros pasos y primeras palabras. Cada experiencia compartida fortalecía nuestro vínculo, haciendo que nuestro amor creciera y madurara. Un día, cuando Sofía tenía 5 años, estábamos en el parque cuando vi a un hombre que me resultaba familiar. Mi corazón dio un vuelco cuando me di cuenta de quién era. Diego. Estaba más mayor, con algunas canas en las sienes,
pero aún conservaba ese aire de chico malo que una vez me había atraído tanto. Estaba con una mujer y un niño pequeño, claramente su familia. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Vi el reconocimiento en sus ojos, seguido de una mezcla de emociones que no pude descifrar completamente. Sorpresa, nostalgia, tal vez un poco de arrepentimiento. Pero luego, tan rápido como había aparecido, el momento pasó. Diego asintió levemente en mi dirección, una pequeña sonrisa en sus labios antes de volver su atención a su familia. Sentí la mano de Alberto en mi hombro. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Me giré para mirarlo, viendo la preocupación en sus ojos. Sonreí, sintiendo una oleada de amor y gratitud hacia este hombre que había estado a mi lado a través de todo. Estoy más que bien, respondí honestamente. Estoy exactamente donde necesito estar. Y era cierto. Ver a Diego no había despertado ningún anhelo o arrepentimiento. En su lugar, sentí una profunda gratitud por el camino que había tomado mi vida. Tenía un esposo amoroso, una hija hermosa, una vida llena de alegría y propósito. Esa noche, después de acostar a Sofía, Alberto y yo nos sentamos en el porche trasero, disfrutando del cálido aire de la noche. Tomé su mano, entrelazando nuestros dedos. ¿Sabes?, dije. Hoy me di cuenta de algo. ¿Qué cosa?, preguntó Alberto curioso. Me di cuenta de que no cambiaría nada de nuestro pasado, respondí. Ni siquiera los momentos difíciles, porque todo eso nos trajo aquí, a este momento, perfecto. Alberto sonrió, apretando mi mano. Yo siento lo mismo, dijo. Cada desafío, cada obstáculo que superamos juntos, todo eso hizo que nuestro amor fuera más fuerte. Nos quedamos en silencio por un momento, disfrutando de la presencia del otro y de la paz de la noche. ¿Crees que seremos así para siempre?, pregunté en voz baja. ¿Felices, enamorados? Alberto se giró para mirarme, sus ojos brillando con amor y determinación. Creo que seremos así mientras sigamos eligiéndonos el uno al otro cada día, respondió. El amor no es solo un sentimiento, es una decisión, y yo elijo amarte cada mañana cuando me despierto y cada noche antes de dormir. Sus palabras me conmovieron profundamente. Tenía razón, por supuesto. Nuestro amor había sobrevivido a la peor de las tormentas porque ambos habíamos decidido luchar por él, nutrirlo y protegerlo. Yo también te elijo, dije suavemente, inclinándome para besarlo. Los años siguieron pasando, trayendo consigo nuevos desafíos y alegrías. Sofía creció, convirtiéndose en una hermosa y brillante adolescente. Alberto y yo envejecimos juntos, nuestro amor madurando como un buen vino. Hubo momentos difíciles, por supuesto. La pérdida de los padres de Alberto, problemas de salud, desacuerdos sobre cómo criar a Sofía. Pero enfrentamos cada obstáculo juntos, apoyándonos mutuamente, recordando siempre el compromiso que habíamos hecho de elegirnos el uno al otro cada día. Un día, cuando Sofía tenía 16 años, me encontró mirando viejas fotos en el ático. Entre ellas había una de Diego, tomada durante aquella fatídica fiesta familiar tantos años atrás. ¿Quién es?, preguntó Sofía, curiosa. Por un momento, consideré mentir o evadir la pregunta, pero Alberto y yo siempre habíamos prometido ser honestos con nuestra hija. Es el primo de tu padre, respondí. Diego. Vivió con nosotros por un tiempo, hace muchos años. Sofía estudió la foto con interés. Parece interesante, dijo finalmente. ¿Por qué no lo conozco? ¿Qué pasó con él? Tomé una respiración profunda. Es una larga historia, cariño. Una que involucra algunos errores que cometí hace mucho tiempo. Sofía me miró, sus ojos llenos de curiosidad y una madurez que a veces me sorprendía. ¿Quieres contármela?, preguntó suavemente. Y así, sentadas en el polvoriento ático, le conté a mi hija la historia de Diego, de la aventura, de cómo casi destruí mi matrimonio. Le hablé de la tentación, del arrepentimiento
y de cómo su padre había encontrado la fuerza para perdonarme. Cuando terminé, Sofía permaneció en silencio por un largo momento. Temí que su opinión sobre mí hubiera cambiado, que me viera de manera diferente ahora que conocía mis errores pasados. Finalmente, habló. «Mamá», dijo, «gracias por contarme esto. Debe haber sido difícil». Asentí, sin confiar en mi voz para hablar, «Sabes», continuó Sofía, «esto me hace admirarte aún más, a ti y a papá, porque demuestra que el amor verdadero no es perfecto, es complicado y a veces doloroso. Pero si es real, si ambas personas están dispuestas a luchar por él, puede superar cualquier cosa». Sus palabras me dejaron sin aliento. Mi hija, mi pequeña Sofía, hablando con una sabiduría más allá de sus años. La abracé fuertemente, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. «Te amo, cariño», susurré, «más de lo que puedas imaginar». «Yo también te amo, mamá», respondió Sofía, «y estoy orgullosa de ser tu hija». Esa noche, le conté a Alberto sobre mi conversación con Sofía. Él escuchó en silencio, sus ojos brillando con emoción. «Tenemos una hija, increíble», dijo cuando terminé. «Sí, la tenemos», estuve de acuerdo. «Y es gracias a ti, a tu fuerza, tu amor, tu capacidad de perdonar». Alberto negó con la cabeza. «Es gracias a nosotros», corrigió, «a lo que hemos construido juntos». Nos acostamos esa noche, abrazados como lo habíamos estado, tantas noches a lo largo de los años. Mientras escuchaba la respiración constante de Alberto, reflexioné sobre el camino que nos había llevado hasta aquí. Había cometido errores, sí. Había estado a punto de perderlo todo por un momento de pasión y debilidad. Pero esos errores, dolorosos como habían sido, también nos habían llevado a esto. A un amor más profundo, más fuerte y más verdadero de lo que jamás había imaginado posible. La vida no siempre es fácil. El amor no siempre es un cuento de hadas. Pero cuando encuentras a alguien que está dispuesto a luchar contigo, a perdonar, a crecer y a cambiar, entonces tienes algo verdaderamente especial. Alberto y yo habíamos encontrado eso. A través de las risas y las lágrimas, los momentos de alegría y los de desesperación, habíamos construido una vida juntos, una vida llena de amor, de perdón, de segundas oportunidades. Y mientras yacía allí, escuchando los suaves ronquidos de Alberto y pensando en nuestra maravillosa hija durmiendo en la habitación de al lado, supe que no cambiaría nada. Cada error, cada tropiezo, cada momento de duda nos había llevado aquí, a este momento perfecto, a este amor perfecto en su imperfección, a esta vida que habíamos elegido, día tras día, año tras año. Y mientras el sueño me envolvía, sonreí, sabiendo que mañana me despertaría y elegiría este amor una vez más, y al día siguiente, y al siguiente, por el resto de nuestras vidas.